Hola a todos, les habla Diego Casas, Technical Trainer de AWS y les doy una cordial bienvenida a CloudOps, una serie en donde hablaremos de los conceptos fundamentales de la nube. En el episodio de hoy vamos a hablar de los aspectos principales con respecto a las bases de datos. Las bases de datos hoy en día juegan un papel fundamental en los sistemas de información, debido a que no solamente se encargan del almacenamiento de la información, sino que pueden extender sus casos de uso hacia analítica o machine learning para generar un mayor valor agregado. Para ponerlo un poco más en contexto y que me pueda entender de una manera más sencilla, vamos a hablar de un ejemplo basándonos en las entidades de datos que típicamente usted puede conocer por medio de su trabajo o en su organización. Entonces, vamos a hablar en el caso de clientes, pedidos e inventarios con diferentes aproximaciones. Comencemos hablando de los pedidos. Los pedidos habitualmente tienden a tener una estructura de datos muy dinámica, ya que pudiéramos agregar comentarios por cada ítem o que cada ítem que estuviera dentro de un pedido tuviera identificadores adicionales como números de serie o como estructuras más dinámicas dependiendo de lo que queramos almacenar en el pedido. En el caso de los clientes y los inventarios, pudiéramos pensar en estructuras de datos mucho más rígidas, como por ejemplo una tabla, donde tuviéramos o bien sea la información del cliente estandarizada o bien sea la información del inventario, en donde vamos a tener, por ejemplo, el identificador de cada elemento que se encuentra en el inventario, el número de elementos que está con respecto a este identificador y necesitamos hacer lecturas fuertemente consistentes contra el inventario para saber específicamente en un momento determinado cuántos elementos están consignados allí. Entonces, dependiendo de la estructura de datos, qué tan dinámica en términos de su composición o qué tan estática es, pues pudiéramos escoger una base de datos que pudiera dar una mejor respuesta al caso de uso que necesitamos. Entonces, por ejemplo, para el caso de los clientes y los inventarios que pueden almacenarse a través de tablas con campos específicos y con sus datos allí determinados, pues pudiéramos pensar en una base de datos como Amazon Aurora. Entonces, Amazon Aurora nos va a permitir tener el almacenamiento de las tablas con los motores de base de datos soportados, como serían PostgreSQL y MySQL. Por el otro lado, para el caso de los pedidos, nosotros pudiéramos tener estructuras de datos mucho más dinámicas y variables en torno a cada uno de los ítems. Entonces, pudiéramos pensar en una base de datos como Amazon DynamoDB, que es una solución administrada que nos va a permitir almacenar diversas estructuras de datos por cada ítem y que nos va a permitir tener lecturas eventualmente consistentes para recuperar los pedidos en un determinado momento con una mayor facilidad. Dependiendo del caso de uso, vamos a contar con más de 15 motores de base de datos de propósito específico, donde también podemos encontrar casos de uso orientados a la parte de grafos o libro mayor. Recuerden pensar primero en su caso de uso y ver las diversas alternativas que puede encontrar en el alcance de las bases de datos que AWS le puede ofrecer. En el recurso que va a encontrar en este video, puede tener mucha más información para orientarse de estos casos de uso.
En este episodio hemos hablado de los aspectos fundamentales de las bases de datos y de la importancia que tiene para los diversos sistemas de información. No olvide suscribirse al canal de AWS para seguir en contacto con otros episodios de CloudOps que le pueden ayudar a tener un mayor entendimiento de las tecnologías de nube. Muchas gracias por su tiempo.